Mi nombre es Gastón Barrientos, instructor del área de educación vial, y a continuación van a presenciar el curso teórico práctico destinado a las categorías D1, D2 y D3. Bien, el siguiente curso está destinado para aquellas personas que deseen obtener la licencia de conducir, categoría D1, D2 y D3, la cual está destinada principalmente para el uso de transportes públicos, tales como servicio de taxis, remis, transporte escolar y transporte urbano de corta y larga distancia. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es educación ética y ciudadana, ¿sí? Consiste en lograr el desarrollo moral y solidario respetando las normas por convicción y que éstas formen parte de nuestra vida cotidiana. Esto tiene que ser las 24 horas del día, ¿sí? Todos somos agentes de salud o de peligro, cada uno debe elegir el rol que va a seguir. Su actitud y comportamiento pueden ocasionar o prevenir siniestros viales. Con respecto a la legislación, nuestra ley madre es la 24.449/95, sí, es la Ley Nacional de Tránsito. Adhiere la provincia de Santa Cruz mediante la Ley Provincial 2417 ese mismo año y la Ordenanza Municipal 2659 al año siguiente, ¿sí? En el año 2008 la Ley Nacional de Tránsito sufre una modificatoria mediante la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial bajo la Ley Nacional 26.363/08. Ese mismo año adhiere nuestra provincia mediante la Ley Provincial 3033/08. Al año siguiente, nuestro municipio mediante la Ordenanza Municipal 6909/09. Tenemos un código de tránsito, ¿sí?, que está estipulado en la Ordenanza 2488, la clasificación de las faltas en artículos, sabemos que hay faltas leves, graves y gravísimas, todas estas están en las Ordenanzas 2039. Además, contamos con distintas disposiciones generales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Vamos a ver la definición de transporte de servicio público de taxi o remis, ¿sí? Esto consiste en el alquiler de un automóvil particular, puede ser un taxi o un remis, ¿sí?, con chofer para el transporte de personas y equipajes. Todo esto a cambio de una retribución de dinero que se abonará conforme a las tarifas que a tal efecto se establezcan, ¿sí? Esto varía según la distancia del recorrido. Bien, vamos a ver la definición del servicio de transporte escolares. Comprende el traslado de escolares, ¿sí?, entre su domicilio hasta el establecimiento educacional o recreativo. Bien, todo esto tiene que ver relacionado a las actividades que pueden ser tanto educativas como físicas, ¿sí?, hasta los 14 años y sin límites de edad mientras respondan a una matrícula del ciclo educativo o hasta la finalización del nivel polimodal, siempre y cuando se lleve a cabo una actividad vinculada a esta etapa escolar, cuyo abono no puede inferir a un mes y se realizará de conformidad a lo establecido en la presente ordenanza. Bien, el conductor de un transporte público de pasajeros tiene la responsabilidad
de la integridad física de los usuarios del servicio durante todo el trayecto que los mismos realicen. Es de vital importancia tomar conciencia sobre el rol que cumplen y que deben cumplir para lograr que los pasajeros obtengan un viaje seguro y tranquilo, ampliando los márgenes de calidad del servicio prestado. Transitar y circular por la vía pública implica el conocimiento y respeto de las complejas normativas que regulan y ordenan nuestro andar, las disposiciones que aumentan en cantidad y complejidad lo hacen para ordenar el tránsito no solo vehicular, sino de pasajeros y peatones. Capacitación para aspirantes de conductores de transporte público de pasajeros ofrece un conocimiento de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, la Ley 26.363, que es modificatoria a la anterior. La misión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es la reducción de la tasa de siniestralidad vial en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial nacional e internacional. Para esto se han unificado criterios en una licencia nacional única, se busca trabajar de manera conjunta y federal y que se tomen los mismos criterios a la hora de evaluar y brindar el conocimiento a todos los aspirantes en las distintas categorías de conducir. Señales verticales. Son carteles con símbolos y leyendas. Estas se subdividen en reglamentarias, preventivas, informativas y transitorias. Para identificarlas tenemos que tener en cuenta forma, color y lo que nos transmite el símbolo de cada señal. Bien, acá en este caso tenemos el ceda al paso, tenemos estacionamiento exclusivo y un pare. Con respecto al ceda al paso, esta señal es un triángulo invertido, la podemos encontrar con la palabra impresa o no. Con respecto al estacionamiento exclusivo, vemos que hay una aureola roja que lo cubre y que el exclusivo me lo da también el fondo azul. Con respecto al pare, vemos que es una figura que tiene 8 partes, ¿sí? Y que también podemos encontrarnos con esta señal con la palabra impresa o no. El ceda al paso, la misma señal me lo dice, debo de ceder el paso al otro vehículo. Con respecto al pare, la detención tiene que ser total y obligatoria. Y el estacionamiento exclusivo puede ser para personas con discapacidad, para algún tipo de servicio de transporte público, ¿sí? Etcétera. Con respecto a las señales preventivas o de advertencia, estas me advierten sobre algún peligro. Tenemos distintas formas y colores para identificarla. En muchas de ellas predomina la forma de rombo y el color amarillo. En otras, que son las de máximo peligro, nos vamos a encontrar con distintas formas y que predominan el color rojo y blanco. Tenemos calzada resbaladiza, cruce de peatones y la cruz de San Andrés. Las señales informativas me brindan algún tipo de información o servicio. Tenemos distintas formas y colores con respecto a esta señal. El estacionamiento permitido, como vemos ahí, el esquema de recorrido. Tenemos una nomenclatura urbana que me indica la calle y a qué altura estoy. Después nos encontramos con las transitorias. Estas señales están por un tiempo determinado cuando se realiza algún tipo de trabajo,
se termina esa labor y se retira la señal, predomina el color naranja y vemos en este caso que hay un desvío, conos y hombres trabajando. Bien, señales de prohibición. Vamos a ver la diferencia entre estas dos señales. La primera es prohibido estacionar, cruza una banda sobre la señal. En la segunda vemos que cruzan dos bandas, esa señal es prohibido estacionar y a la vez prohibido detenerse. Vamos a ver la diferencia entre un vehículo estacionado y un vehículo detenido. El vehículo estacionado es el que permanece detenido por más tiempo del necesario para el ascenso o descenso de pasajeros o carga o del impuesto por circunstancia de la circulación o cuando tenga al conductor fuera de su puesto. Bien, el vehículo detenido es el que detiene la marcha por circunstancia de la circulación, señalización, embotellamiento, por ejemplo, o para el ascenso o descenso de pasajeros o una carga sin que el conductor deje su puesto. Con respecto a las señales de prioridad, ya habíamos explicado el ceda al paso y el pare. Continuamos. Bien, ¿qué es una encrucijada? Es el cruce de dos o más vías, ¿sí? En una encrucijada siempre tiene la prioridad de paso el vehículo que circula por la derecha. ¿Cuándo pierde esa prioridad de paso? Cuando hay algún tipo de señalización, que por ejemplo puede ser un pare o un ceda al paso, cuando un vehículo de emergencias circula con balizas y sirenas encendidas, puede ser una ambulancia, cuando hay una vía de mayor jerarquía, ¿sí? Por ejemplo, una calle común sobre una avenida, la avenida tiene mayor jerarquía, al girar sobre la derecha pierdo esa prioridad de paso y cuando cruza un peatón, siempre y cuando lo haga como corresponde. Rotonda. ¿Quién tiene la prioridad de paso y cuándo la pierde? En una rotonda, la prioridad de paso la tiene el vehículo que circula sobre la misma. ¿Cuándo pierde esa prioridad de paso? Cuando me encuentro con una vía de mayor jerarquía. Esto lo vemos en la autovía, ¿sí? En la autovía 17 de octubre. Cuando hay algún tipo de señalización o cuando circula un vehículo de emergencia con balizas y sirenas encendidas. Bien, vamos a ver señales horizontales. Son las marcas viales impresas sobre la calzada con el fin de regular, ordenar y advertir el tránsito. Bien, la primera con la que nos encontramos es la línea discontinua. La línea discontinua me ordena la circulación en dos carriles, ¿sí? Esa línea discontinua yo puedo pisarla, ¿sí? Entonces puedo realizar, por ejemplo, un adelantamiento. Bien, la de abajo es la línea continua. La línea continua me ordena la circulación también en dos carriles, ¿sí? Uno que va en una dirección y el otro que viene por la otra. Esa línea no la puedo pisar bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Luego abajo tenemos una línea continua y una línea discontinua, ¿sí? Me ordenan la circulación, ¿sí? En dos carriles. Del lado que se encuentra la línea discontinua puedo realizar un adelantamiento, o sea, puedo traspasarla. Del lado que está la línea continua, no. Luego tenemos una doble línea amarilla, ¿sí? Separan la circulación en dos corrientes, ¿sí? Y no puedo transponerme a estas líneas bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Son dos carriles, uno que va y uno que viene. Bien, luego tenemos flechas direccionales. Esto sirve para anticipar los movimientos con respecto a los distintos cambios de direcciones y bueno,
están demarcadas en el pavimento y debo de seguir lo que me indica cada una de estas señales. El artículo 49, inciso B del punto 2, me habla sobre la ochava, ¿sí? Está prohibido, ¿sí?, estacionar desde la línea de edificación hasta los 5 metros de esta o entre su vértice ideal y la línea imaginaria que resulte de prolongar la ochava, ¿sí? Vemos que forma como una C y está pintado en amarillo. Bajo ninguna circunstancia me puedo estacionar sobre esa ochava, ¿sí? Tengo en cuenta también para identificarla, tenemos ahí sobre la calle una línea de frenado, una senda peatonal, ¿sí? Y bueno, y hago la cuenta de 5 metros también para identificarla. Bajo ninguna circunstancia me puedo estacionar sobre la misma. Señales aéreas. Son las señales que podemos encontrar sobre puentes peatonales o ingresos a ciudades. Las mismas se denominan pórticos. Por ejemplo, vemos ahí en la diapositiva que dice bienvenido a la República Argentina, paso de frontera a La Quiaca. Me está informando hacia dónde estoy ingresando esta señal aérea. Señales sonoras. Silbato de los inspectores de tránsito, bocinas, megáfonos, sirena de vehículos de emergencia y seguridad, alarma de entrada y salida de vehículos, alarma de estacionamiento en los vehículos, alarma de vías férreas. Con respecto a estas señales, siempre hay que hacer el buen uso de la misma. Señales manuales. Son aquellas que realiza la autoridad competente para impartir una orden, por ejemplo, detener la marcha, detener el vehículo hacia el lugar indicado, ¿sí? Las que puede realizar el usuario de la vía pública, un ciclista para indicar que va a girar, y también dice el conductor cuando no le funciona alguna luz. Con respecto a eso, estoy en infracción, no debo utilizar el vehículo y de forma inmediata lo que debo hacer es arreglar esa luz. Señales inteligentes. Se las puede encontrar en grandes ciudades, por ejemplo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Son carteles electrónicos, estos nos indican alguna variación en la circulación, por ejemplo, límites de velocidad, carriles permitidos para la circulación, ¿sí? En sí ayudan a ordenar mucho el tránsito. Vemos ahí en el dibujo que dice utilice el cinturón de seguridad. Señales luminosas. Son señales con luz propia. Vemos el semáforo vehicular. El mismo está compuesto por 3 luces. La luz roja, que me indica detención. La luz amarilla, precaución. La luz verde, avanzar. A su vez también en el semáforo vehicular me puedo encontrar con flechas direccionales, ¿sí? En este caso la luz verde, avanzar, ¿sí? La luz roja va a ser siempre detenerse. También tenemos semáforos peatonales. La luz roja, detenerse, la luz verde y en algunas ocasiones blanca, avanzar. Tenemos el semáforo para los ferrocarriles con la cruz de San Andrés y con respecto a las balizas de los vehículos de urgencia o de emergencia, cada una tiene una luz distintiva. Los vehículos policiales van a tener la baliza de color azul, los camiones de bomberos, balizas de color rojo y las ambulancias, balizas de color verde. Estos 3 vehículos de urgencia o emergencia siempre tendrán la prioridad de paso cuando circulen con balizas y sirenas encendidas a la misma vez. Uso obligatorio de luces bajas.
Bien, sabíamos que la ley 25.456/01 nos dice que al ingresar a una ruta nacional debo circular con las luces bajas prendidas durante las 24 horas del día, ¿sí? Bien, acá en Río Gallegos salió la ordenanza 8157 que me dice que todo vehículo que circule en calles o avenidas de nuestra ciudad deberá llevar de forma obligatoria encendidas las luces bajas o las luces diurnas, que es el sistema DRL. Esto es las 24 horas del día. Vamos a hablar sobre las estrellas amarillas, el inicio de las mismas. La Fundación Laura Cristina Ambrosio nació hace 12 años en Córdoba, a partir de un accidente fatal donde falleció Laura Cristina a los 21 años. El siniestro ocurrió a 130 kilómetros de General Hacha, La Pampa. El vehículo en el que viajaba Laura circulaba a 160 kilómetros por hora, cuando se salió de la carpeta asfáltica y empezó a dar tumbos durante unos 400 metros. Ella murió instantáneamente y fue la única víctima fatal. Este símbolo identifica los lugares en la vía pública, calles y rutas donde hubo víctimas mortales por accidentes de tránsito. Lo que se busca con esta señal es concientizar, ¿sí? ¿Qué representan las 5 puntas de la estrella amarilla? Representan la memoria, la prevención y prudencia, ley, justicia y educación. La disposición número 110 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial estableció como obligatorio el conocimiento e interpretación de este símbolo vial. Si bien carece de consecuencias restrictivas, es valioso su aporte en cuanto a la prevención e información. Al recordarnos que donde la veamos impresa en el suelo es un cartel a la vera del camino, estaremos ante la memoria y recuerdo de víctimas fatales ocurridas en siniestros viales. Prioridad normativa, artículo 36 de la ley. En la vía pública se debe circular respetando las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación. A nivel municipal es tránsito municipal, a nivel provincial la policía de tránsito, a nivel nacional Gendarmería Nacional. Las señales de tránsito, ahí por ejemplo en esta diapositiva vemos un ceda al paso y las normas legales en ese orden de prioridad. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda mejor todavía. Sabemos que el semáforo en rojo me indica la detención, ¿sí? Si vemos que hay un inspector que está realizando en proximidad a ese semáforo un corte de calle y me indica mediante una señal manual que avance, debo de hacerle caso al inspector y avanzar a la indicación que él mismo me está dando. ¿Por qué? Por este artículo que es el número 36, la prioridad normativa, que me dice que el inspector es la autoridad máxima en la calle, por encima de las señales y de todas las normas legales con respecto al tránsito. Reglas de velocidad. Vamos a hablar del artículo 50, que es la velocidad precautoria. El conductor debe circular a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo, su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía, el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser así, deberá abandonar la vía o detener la marcha. O sea que en todo momento
debo tener el dominio total de mi vehículo, ¿sí? Bien. En zona urbana, con respecto a una calle común, la velocidad máxima para circular es 40 kilómetros, la velocidad mínima es la mitad, 20 kilómetros. En una avenida, 60 kilómetros por hora, la velocidad mínima es 30, ¿sí? Con respecto a la autovía, 60 kilómetros la velocidad máxima. En zona rural, motocicletas, automóviles y camionetas, 110 kilómetros por hora, microbús, ómnibus y casas rodantes motorizadas, 90 kilómetros por hora, camiones y automotores con casa rodante acoplada, 80 kilómetros por hora, transporte de sustancias peligrosas, 80 kilómetros por hora. Semiautopistas, los mismos límites que en zona rural para los distintos tipos de vehículos, salvo el de 120 kilómetros por hora para motocicletas y automóviles. Autopistas, igual que en zona rural, salvo para automóviles y camionetas que podrán llegar hasta los 130 kilómetros por hora, y los ómnibus, microbús y casas rodantes 100 kilómetros por hora. En la proximidad de los establecimientos escolares, deportivos y de gran afluencia de personas, hay que circular siempre a una velocidad precautoria no mayor a 20 kilómetros por hora. Bien, ¿qué es un siniestro vial o accidente de tránsito? La ley 24.449 en su artículo 64 estableció que se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación, ¿sí? También voy a agregar que el accidente de tránsito es algo que no se puede evitar. Adoptar técnicas de conducir a la defensiva pueden ayudarnos a conducir con seguridad en la vía pública e incluso pueden ahorrarnos dinero. Conducir en buenas condiciones físicas y mentales y estar siempre atento a lo que pueda ocurrir alrededor son algunas de las estrategias que se deben poner en práctica para una conducción segura. Vamos a hablar de la trilogía vial. Las causas que provocan los accidentes de tránsito han sido analizadas y separadas en tres grandes grupos que conforman los vértices del llamado triángulo accidentológico o trilogía vial. Bien, el factor humano, o sea, nosotros las personas, 88% de responsabilidad. El factor vehicular, que puede ser alguna falla del vehículo, 6%. El factor ambiental, que puede ser el clima adverso, 6%. Casi en un 90% la responsabilidad es nuestra. Fórmula REA, los 3 pasos para la prevención de hechos viales. Lo primero es reconocer el peligro, ¿sí? Es estar atento a los peligros que se pudieran presentar, examinar el camino hacia adelante y hacia atrás. Por eso constantemente hay que hacer uso de los espejos retrovisores. Segundo paso es entender la defensa. Luego de reconocer los posibles peligros, es preciso determinar qué hacer para evitar el siniestro. Por ejemplo, disminuir la velocidad, frenar en las encrucijadas y encender luces de emergencia. Por último, actuar correctamente a tiempo. Luego de haber elegido mentalmente qué hacer para evitar el siniestro, se debe actuar correctamente y a tiempo. Conducción a la defensiva. Características de un conductor defensivo. Tiene la habilidad de anticiparse y reaccionar ante una situación inesperada. ¿Por qué? Porque está 100% atento
a la función que está llevando adelante, que es la conducción. Permanece concentrado con las manos en el volante, manteniendo las manos en posición 9 1/4 según las agujas del reloj. ¿Sí? En esta posición, de esta manera, tengo el control total del dominio. No efectúa otras tareas mientras conduce, como por ejemplo comer, maquillarse, hablar por teléfono. Todo esto distrae de lo que es la tarea conductiva. Permanece alerta, no conduce si está cansado o molesto. Respeta las normas vigentes y las indicaciones de la autoridad. Mantiene una distancia apropiada con el vehículo que lo antecede. Vemos que muchas veces por no respetar las distancias se producen embotellamientos y colisiones en bloque. Adopta una actitud amable hacia los otros usuarios de la vía pública. Nunca conduce después de haber bebido alcohol. Sabemos que con respecto a este tema no hay una cantidad específica que varía del sexo, que varía de la edad, del hábito a la bebida. Lo que no hay que hacer es conducir y beber. Más adelante vamos a hablar específicamente en el artículo 73 sobre este tema, ¿sí? Pero ya al beber una gota de alcohol no hay que conducir bajo ninguna circunstancia. Se mantiene siempre alerta sobre las maniobras de los otros conductores. O sea, nunca hay que confiarse. Por más que tenga el paso, siempre hay que estar alerta. Aquellos que deben pasar varias horas conduciendo es importante que tengan en cuenta una posición adecuada para evitar posibles malestares físicos que provocan cansancio, desgaste e irritabilidad. La posición adecuada para conducir. Bien, al subirse a un vehículo, lo primero que tienen que hacer es posicionarse de manera adecuada. Brazos y piernas flexionadas, el apoyacabezas a la altura de la nuca, ¿sí? Siempre tengo que estar de forma distendida. Aparte de la comodidad, también es importante la calefacción. Si por ahí tengo una campera muy abrigada, me la quito, siempre tengo que estar cómodo. Mi nombre es Mancilla Karen, instructora evaluadora del área de educación vial, y voy a continuar con el tema de la licencia categoría de 1, de 2, de 3. A continuación vamos a ver los elementos de seguridad del vehículo. Se divide en 3 categorías, tenemos seguridad activa, seguridad pasiva y seguridad preventiva. Bien, tenemos seguridad activa, que son los elementos que componen la seguridad del vehículo, aquellos que permiten controlar de forma directa las posibles incidencias en la conducción. Entre ellos tenemos sistema de suspensión, sistema de freno, sistema de dirección y los neumáticos. Los neumáticos están conformados por un dibujo que nos garantiza la máxima adhesión al suelo y a cualquier tipo de clima, siempre y cuando estén adecuadamente en condiciones. Tenemos aquaplaning o hidroplaneamiento. Esto se produce cuando el neumático ha perdido su dibujo. Por lo tanto, la adhesión al suelo no es adecuada. Si circulamos sobre una vía que tenga agua, por la lluvia, por ejemplo, en ese caso, nuestro vehículo, las cubiertas se van a desplazar y se va a perder el control y dominio del vehículo, ya que se va a deslizar como si fuera escarcha. Después tenemos la seguridad pasiva, que son los elementos de seguridad de nuestro vehículo que reducen al mínimo los daños que se puedan producir en caso de un accidente inevitable. Entre ellos tenemos cinturón de seguridad y apoyacabezas, airbag, silla porta bebé, chasis y carrocería, cristales y limpiaparabrisas y asiento. En este caso es importante destacar que el cinturón de seguridad, apoya de cabezas y airbag deben usarse en conjunto. No quiere decir que porque yo tenga airbag debo dejar de utilizar el cinturón de seguridad.
o el apoyacabezas, no debo retirarlo, dado que eso me puede provocar una lesión en el cuello o incluso la muerte. El SRI es el sistema de retención infantil, que para cada niño, de acuerdo a su edad, van a utilizar en el vehículo. Tenemos el grupo 0, que es hasta 10 kilos, de 0 a 6 meses. El grupo 2, más de 0 hasta 13 kilos, que incluye de 0 a 15 meses. Grupo 1, de 9 a 18 kilos, de 1 a 4 años. Grupo 2, de 15 a 27 kilos, de 4 a 6 años. Y por último tenemos el booster, que es de 22 a 36 kilos, de 6 a 12 años. Dentro de lo que es seguridad preventiva, son los elementos de conjuntos y soluciones técnicas que tenemos al alcance en nuestro vehículo, que no deja de ser menos importante, ya que la visibilidad, confort y ergonomía de climatización es muy importante a la hora de la conducción. Bien, Ley Nacional 24449 y su modificatoria la 26363, artículo 37, exhibición de documentación. Al solo requerimiento de la autoridad competente se debe presentar la licencia de conducir y demás documentación exigible, la que debe ser devuelta inmediatamente una vez verificada, no pudiendo retenerse sino en los casos que la ley contemple. Esto quiere decir que nosotros, como conductores, estamos obligados a darle la documentación a la autoridad competente. Tenemos los requisitos para circular. Primero, que porte cédula de identificación del automotor, que lleve el comprobante de seguro en vigencia, o en este caso actualmente se puede también tomar lo que es la documentación virtual en el caso del seguro. Que el vehículo y el remolque lleve colocadas ambas placas de identificación en los lugares que establece la reglamentación. Que posea matafuegos y balizas portátiles normalizadas, excepto para las motocicletas. Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad por la cual fue construido, es decir, que si nuestro vehículo tiene 4 cinturones de seguridad, únicamente 4 personas pueden subir a ese vehículo. Que los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero. Si tienen 10 años cumplidos, ya pueden circular en el asiento del acompañante en la parte delantera, siempre y cuando el cinturón le llegue como corresponde. Que tratándose de motocicletas, sus ocupantes deben utilizar cascos normalizados y si no tienen parabrisas, su conductor debe utilizar anteojos. Que posea sistema de seguridad original y en buen estado y funcionamiento. Es importante no modificar las partes de nuestro vehículo, ya que vienen diseñados exclusivamente para tener una mayor seguridad. Bien, vamos a ver a continuación el diseño y formato de la Licencia Nacional de Conducir. La Licencia Nacional de Conducir se emitirá únicamente en el Centro de Emisores de Licencias certificados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, conforme al procedimiento establecido al efecto. La misma tiene de vigencia para las categorías D1, D2 y D3 un periodo de 2 años. Y luego de los 45, la vigencia de la licencia es de 1 año. Esto quiere decir que cada 2 años debemos renovar nuestra licencia. Bien. Este sería el modelo de la licencia que tenemos actualmente con sus respectivas medidas de seguridad. La documentación obligatoria que debemos portar es documento nacional de identidad, seguro en vigencia, que puede ser impreso o virtual, comprobante de pago de patente al día, cédula de identificación del automotor y del autorizado, si es el caso, y para los conductores de transporte público, libreta sanitaria y libro de conductores no titulares, es decir, la libreta de chofer. Alcohol en la conducción. Las personas que conducen con alcohol en sangre ponen en peligro la vida de terceros y la propia. Una vez que el alcohol llega al cerebro, afecta partes del mismo, las funciones que controlan la capacidad de la persona. La ingesta de bebidas alcohólicas afecta a los reflejos y retarda el tiempo que el conductor necesita para reaccionar. Se dificulta la estimación de distancia, velocidades y movimientos de otros vehículos.
La intoxicación alcohólica va a depender de la persona más comúnmente, si está acostumbrada o no a beber alcohol, la contextura física, el sexo y el momento que se consume. Es por eso que no se puede determinar cuál es la cantidad que debe beber una persona para que esté dentro de los límites permitidos. Igualmente, para los conductores profesionales, la tolerancia es 0,0 gramos de alcohol en sangre. Ley Nacional 24449, nuevamente 26363, artículo 73, control preventivo. Todo conductor debe sujetarse a las pruebas expresamente autorizadas destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica o de estupefacientes para conducir. La negativa a realizar la prueba constituye falta. No podemos negarnos a realizar el test de alcoholemia. Si fuese el caso, se toma como que la persona se encuentra bajo efectos del alcohol y se procede a la retención del vehículo igualmente. El grado de alcohol permitido para la categoría B es de 0,5 gramos por litro en sangre. Para la categoría A, motocicletas, 0,20. Y para las demás categorías que son profesionales es 0,0. Uso de sistema de comunicación de operación manual continua. Uso de teléfono celular, uso de auriculares. El uso de telefonía celular afecta a la conducción, ya que quita la atención del conductor durante el manejo. Ante cualquier comunicación inesperada que se reciba puede alterar la paciencia y la atención del conductor, generando ansiedad, obsesión o diversos trastornos que afectan la conducción segura. Por ello, para realizar llamadas o atender el teléfono celular es necesario detenerse al costado de la vía o donde sea oportuno. Como podemos observar en la imagen, la señora en 5 segundos únicamente que revisó el celular, condujo 32 metros a ciegas. En ese trayecto pudo haber ocasionado cualquier tipo de colisión o siniestro vial. El uso de auriculares en la conducción afecta la atención del conductor. Además, impide oír las alertas de otros conductores o también los vehículos de emergencia. Por lo tanto, se considera una distracción para aquellas que hagan su uso mientras se conduce. Por más que no vayamos haciendo uso, escuchando o conversando, la autoridad no tiene manera de comprobar esto. Por lo tanto, si yo lo llevo puesto, ya constituye una falta. Taxi, ordenanza 5838, remis, ordenanza 5484. El modelo de año de fabricación del vehículo no podrá superar los 120 meses de antigüedad, es decir, 10 años. Una vez que supera esta antigüedad, se debe realizar el cambio de unidad. La capacidad de transporte no podrá ser inferior a 3 pasajeros mayores sentados ni superior a 4 o alternativamente equipaje conforme con las medidas establecidas. Para ser más claro, vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo 3 pasajeros que llevar, los 3 pasajeros deben ir en la parte trasera del vehículo. Únicamente el pasajero va a ir adelante en caso de que sean 4. Nunca puede ir el pasajero sentado de acompañante si son menos los casos. Deberá someterse a inspección periódica su actitud higiénica y técnico-mecánica. En el caso del transporte escolar, la ordenanza es la 5475, que nos dice: llevar letreros en los 4 costados en letras negras y legibles la palabra escolares y el número de concesión. Poseer luces intermitentes, 4 color ámbar en la parte superior delantera, 2 color ámbar y 1 color rojo central en la parte superior trasera, todas conectadas a las luces intermitentes de emergencia, es decir, las balizas. Poseer una oblea de seguridad que esté visible y que nos indique la fecha de vencimiento de la habilitación y caducidad de la inspección técnica. El transporte de colectivo de pasajeros urbano, ¿sí? La prestación del servicio tendrá un plazo de 10 años igualmente que los 2 mencionados anteriormente. Los cambios de recorrido deberán ser anunciados y autorizados por la comuna. Los horarios y la frecuencia del servicio deben ser fijados o aprobados por la comuna a pedida del concesionario. La Municipalidad de Río Gallegos se debe encargar de la señalización en las garitas de colectivo donde identifique número de línea, recorrido,
horario de inicio y finalización, frecuencia y tolerancia por la Municipalidad de Río Gallegos. Vamos a hablar de cuáles son las obligaciones del conductor en cuanto a la calidad del servicio. Los conductores profesionales deben saber sus obligaciones en cuanto a la calidad del servicio. Primero, tratar con respeto y consideración a los usuarios. Conducir en forma prudente respetando las normas del tránsito y velocidad autorizada. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones relativas a las personas con movilidad reducida y a la prohibición de fumar. Las personas con movilidad reducida siempre van a tener prioridad para el uso del transporte público. No conversar con los pasajeros. No abandonar el puesto de conducción durante la prestación del servicio. Respetar la prohibición de escuchar radio. No cumplir tareas de expedio y cobro de boletos. Respetar la parada establecida deteniendo el vehículo junto a la acera en forma paralela al cordón. Supervisar el colectivo de manera tal que no haya objetos sueltos en el interior del mismo, ya que pueden causar accidentes, por ejemplo, llaves, celulares, botellas de agua. Supervisar periódicamente el estado mecánico del vehículo. Eso es responsabilidad siempre del conductor. Artículo 54. Transporte público urbano. El ascenso y descenso de pasajeros se hará en las paradas establecidas. Cuando no haya parada señalada, el ascenso y descenso se efectuará sobre el costado derecho de la calzada antes de la encrucijada. Entre las 22 horas y las 6 a.m. del día siguiente y durante lluvia, el ascenso y descenso debe hacerse antes de la encrucijada que el pasajero requiera. Es decir, que si la parada está en la próxima cuadra, el conductor está obligado a descender una cuadra antes si el pasajero lo solicita. De igual beneficio gozarán permanentemente las personas con movilidad reducida, embarazadas o con discapacidad. Y tendrán además preferencia para el uso de los asientos. En toda circunstancia la detención se hará paralelamente a la acera y junto a ella, de manera tal que permita el adelantamiento de otros vehículos por su izquierda y lo impida por su derecha. Queda prohibido en los vehículos en circulación fumar, sacar los brazos o partes del cuerpo fuera de los mismos o llevar sus puertas abiertas. El libro de conductores no titulares, el decreto es el número 1074/97, que estableciera la vigencia del libro de conductores no titulares para los 3 servicios, transporte escolar, remis y taxi. Los señores que se desempeñan como choferes auxiliares de los servicios de alquiler de automóviles con taxímetro, remis y transporte escolar deberán contar con el libro de conductor no titular, que deberá contener los siguientes datos: nombre y apellido del conductor, tipo y número de documento, domicilio actualizado, número de licencia extendida por la Municipalidad de Río Gallegos, número de libreta sanitaria expedida por la Municipalidad de Río Gallegos, servicio para el que está habilitado, vigencia de la libreta del conductor no titular. El otorgamiento de la libreta de chofer se requiere la siguiente documentación: fotocopia del DNI con domicilio actualizado, libreta sanitaria original y fotocopia, licencia de conducir D1 o D2, certificado de antecedentes provincial, libre de infracciones, certificado de deudor alimentarios y 2 fotos, una es para la ficha. También pueden observar en la diapositiva los requisitos para la renovación de la libreta de chofer. Después tenemos la ficha técnica. Para obtener la ficha identificatoria, los choferes auxiliares deberán presentar la libreta de conductores no titulares. En caso de cambiar de concesión, deberán entregar la ficha identificatoria entregada anteriormente. La ficha identificatoria debe realizarse dentro de los 2 días hábiles de realizada el alta del libro de conductor no titular. Esta ficha debe estar siempre a la vista del pasajero. Nos va a indicar el número de concesión, el dominio de nuestro vehículo, nuestros datos, nombre y apellido y el horario en el que circulamos dentro de ese vehículo. A continuación tenemos clases y subclases de la categoría D.
Dentro de la categoría D tenemos D1, que es para transporte de pasajeros de hasta 8 plazas, y clase B1. La categoría D2 es para el transporte de pasajeros de 8 a 20 plazas y clase B1. La clase D2 no me habilita a la D1. D3, transporte de pasajeros de más de 20 plazas, incluidas la clase B1 y D2. Y por último tenemos la D4, que es para servicios de urgencia, emergencia y similares. Esta es una categoría adicional que debe ir acompañada correspondiendo la categoría del vehículo que vamos a conducir. Por ejemplo, para un patrullero, como tenemos en la imagen, sería la D4 y la B1. Para una ambulancia sería D2 más D4. Para el camión de bomberos puede ser un C o E1 más el D4. Elementos obligatorios. A continuación se detallan los elementos obligatorios que debe tener cada unidad. Para taxis y remis, matafuegos, botiquín, chaleco reflectivo, cuarta de arrastre. Para escolares, matafuego, botiquín, chaleco reflectivo, cuarta de arrastre y martillo de emergencia. Por razones de salud, debido al coronavirus, los siguientes elementos son obligatorios: alcohol en gel, líquido, barbijo, guantes. Artículo 14. Requisitos. La autoridad emisora debe requerir al solicitante los siguientes requisitos: saber leer y, para los conductores profesionales, también escribir. Una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones a las que se refiere expresamente la reglamentación. Asistencia obligatoria a un curso teórico práctico de educación para la seguridad vial. Un examen médico psicofísico que comprenderá una constancia de aptitud física, de aptitud visual, de aptitud auditiva y aptitud psíquica. Un examen teórico de conocimientos sobre educación ética ciudadana, conducción, señalamiento y legislación. Un examen teórico práctico sobre detección de fallas de los elementos de seguridad del vehículo y de las funciones de equipamiento e instrumental. Por último, un examen práctico de idoneidad conductiva. También vamos a agregar que cada examen tiene una vigencia de 30 días. Es decir, a la hora de desaprobar el examen visual, tengo que esperar 30 días para volver a realizarlo. El examen escrito es lo mismo. Una vez que se desaprueba, son 30 días para volver a realizarlo. Lo mismo el examen práctico. Son 3 oportunidades. A la tercera es 1 año el que hay que esperar. Muchas gracias por su atención. Hemos finalizado el curso virtual de la licencia de conducir categoría D1, D2 y D3.